Bienvenidos a la sesión sobre Compliance Officer Empresarial SG900. Bien, mi nombre es José Luis Contreras. Soy la persona que va a conducir un poco la reunión de hoy. Más o menos aproximadamente, esperamos que tenga una duración de 50 minutos aproximadamente. Bien. ¿De qué es lo que vamos a hablar? La solución de alto nivel en compliance en la que confían las empresas. Es un sistema diseñado con la precisión que requiere, un sistema de seguridad con el rigor que le otorga ser la primera norma referencial internacional en compliance auditable y certificable y con la garantía de ser auditable por entidad certificadora de empresas. Vamos a ver un poco la síntesis en lo que consiste la presentación que vamos a tener hoy. Bien, la norma referencial internacional SG900 es un estándar internacional en sistemas de gestión de compliance empresarial. Se compone de 5 apartados. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, la situación actual, pongamos por ejemplo, en el caso de España, hemos perdido en el último año prácticamente 100.000 empresas. El 35% de las empresas que son 2,8 millones en el caso de España, en el caso de Latinoamérica y España estamos hablando de prácticamente los 12-13 millones, están en situación de números rojos. Es decir, estamos saliendo de una situación, afortunadamente, estamos saliendo bastante dura. Con lo cual, ¿qué sucede? Compliance es algo que sube y que va a subir muchísimo. ¿Por qué? Porque la complejidad hoy en día a la hora de dirigir es tremenda y es importante. Desde el punto de vista de compliance empresarial, el hito histórico se nos marca en 1990. ¿Por qué? Porque hasta 1990 o anteriormente el proceso de dirección de las empresas era uno y se ha ido complicando o se ha ido cambiando de forma muy notoria a partir de 1990. Bueno, la situación actual económica y la situación del entorno en el que nos estamos moviendo nos lleva a que a través del comité de la norma SG900 se llegó a una conclusión que es decir, ¿cuál es el objetivo de la norma SG900? Facilitar a los profesionales lo máximo posible la implementación de compliance en las empresas. Para ello, ¿qué se ha hecho? Un sistema que es un sistema integral en el que se integra todo lo que el profesional puede necesitar. Y ese llamado todo que he comentado lo podemos dividir en 5 partes. Primero, una norma. Segundo, tener las competencias. Tercero, las destrezas. Cuarto, la certificación. Y quinto, la actualización. La actualización, hablamos de la actualización continua del desarrollo profesional del compliance. En la norma, ¿qué entendemos? Los criterios y requisitos para la certificación tanto de empresas y profesionales en sistemas de gestión de compliance. Las competencias, ¿qué entendemos? Identificar, evaluar, prevenir y actuar ante los riesgos de las empresas. En las destrezas y dominios, ¿de qué hablamos? De los procesos y procedimientos tecnológicos en compliance. En la certificación, ¿qué hablamos? Del reconocimiento profesional. Y en el quinto, ¿qué hablamos? De la actualización continua del desarrollo profesional del profesional de compliance. Es decir, y todo esto, en estos momentos, lo que se hace a diferencia de que hasta hace poco eran soluciones diferentes, lo que se ha hecho es integrarlo todo en una única solución de tal manera que sea muchísimo más asequible para el profesional, mucho más cómodo, mucho más flexible y que le proporcione muchísimas más ventajas a la hora de poder ofrecer y estar al día en todo lo que implica el desarrollo de compliance. Vamos a ver estos puntos en qué consiste. Empezamos por el primer punto, que es la norma referencial SG900. Es la única norma referencial en el mundo que audita y certifica en compliance a profesionales, empresas y dirección experta de empresas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando estamos hablando de compliance tenemos dos aspectos. Uno, lo que es la oferta y otro, lo que es la demanda. La demanda viene justamente por el área o por los órganos de gobierno de la dirección de las empresas.
y la oferta sería por los profesionales y especializados en el tema de compliance. Es decir, que integra las dos visiones, en este caso de oferta y demanda, en un mismo conjunto. ¿Qué entendemos desde la SG 900 por compliance? Entendemos el conjunto de procesos, procedimientos, competencias y buenas prácticas adoptados por las empresas para identificar, evaluar, prevenir y actuar delante de los riesgos normativos en los que puede incurrir la organización a través de sus actividades y apoyados por los códigos éticos y de conducta que regulan sus comportamientos y sus relaciones con terceros. Esto es muy importante. Esa parte que decimos de sus actividades, ¿qué quiere decir? Si la empresa no tuviera actividades, sencillamente no existiría compliance. Por lo tanto, una de las cosas que hemos de tener muy en cuenta cuando hablamos de la integración, cuando hablamos de la cultura de compliance dentro de las empresas, es tener que dominar a un determinado nivel, con un determinado equilibrio, lo que es las actividades de las empresas. Eso lo vamos a ver también de forma más desarrollada un poco más adelante. Otro aspecto dentro de la norma es que nos ofrece una visión innovadora y enriquecedora del compliance empresarial. ¿Por qué? Porque, por un lado, aporta desde el punto de vista jurídico, pero también desde el punto de vista empresarial, tecnológico, normativo, identidad certificadora. Eso nos permite estar diciendo con la misma certificación y con la misma exigencia, se certifica tanto al profesional como a las empresas. Lo cual que permite que el profesional esté seguro de que cuando está aplicando compliance en una organización, lo está haciendo con un criterio, con un rigor, que luego puede estar avalado por una certificadora a nivel internacional, como es en el caso de AP+. ¿En qué consiste la estructura de la norma? Por un lado, la estructura de la norma tiene, dijésemos, este guión, ¿no? O esta estructura: finalidad y aplicación, fundamentos objetivos, a quién aplica, el alcance, los criterios para la certificación en compliance, requisitos comunes para la certificación, descripción y contexto, dirección y liderazgo, objetivos de compliance, operaciones y medidas, informes e indicadores, y requisitos para la certificación en el ámbito penal, legal y de gestión. ¿Eso qué nos permite? Nos permite dar seguridad y confianza a todas las áreas o a todas las partes que están implicadas en la certificación de compliance. Es decir, tanto es a nivel de administradores, inversores, socios, clientes, proveedores, directivos, personal, etc. ¿Qué otro aspecto tiene la SG 900? Aquí tenemos algunos de los criterios básicos, que son 11, que tiene la SG 900. Primero, facilitar la comprensión a la organización y su entorno. Dar uniformidad, y esto es muy importante, en los criterios RSA, que son riesgo, solución y acción. Facilitar un método de priorización eficiente, que es lo que se denomina dentro de lo que es la SG 900 la vía. Esa vía, que es la viabilidad y sostenibilidad de la empresa, que no deja de ser también el objetivo de compliance desde el punto de vista de empresa, es quiénes son las empresas que apuestan por compliance, aquellas empresas que apuestan por su futuro, por su sostenibilidad. ¿Y eso qué implica? Que la priorización viene determinado por puntos como son vital, importante y accesorio. Saber distinguir esto es absolutamente imprescindible dentro de lo que es el compliance empresarial. Integrar todas las fuentes de riesgos en la cultura y conducta ética de la organización. Relacionar los riesgos en las acciones de planificación y objetivos estratégicos. Armonizar las responsabilidades de control y gestión de la organización entre el órgano de gobierno y los socios. Aportar confianza y seguridad a todas las partes implicadas en la organización. Facilitar la labor de todos los implicados en el sistema de gestión de compliance SG 900, tanto emisores como receptores, internos o externos. Simplificar la adopción a cualquier nivel de la organización de la toma de decisiones vinculadas con compliance SG 900 y la integración entre departamentos y o unidades de negocio. Fortalecer y cimentar y dar solidez a las capacidades de consolidación y crecimiento de las empresas y aportar criterios y métodos que faciliten la seguridad y eficacia de la implementación de compliance por parte de los Compliance Officer SG 900. Vamos a ver ahora una pequeña intervención
por parte de Ana María de la Paz. Ana María de la Paz es Compliance Officer, ha implementado compliance en diferentes organizaciones y empresas, es también auditora en temas de compliance dentro de lo que es la SG 900 y dentro de lo que es la reciente norma certificadora, que es la 27.301. Y voy a ponerlo un momento para que nos dé una explicación un poco de las ventajas de la SG 900. ¿Cómo incrementamos el valor profesional de la compliance con la norma SG 900? Es lo que vamos a ver ahora a partir de estos momentos en un breve comentario a través de los fundamentos y los criterios. ¿Cómo incrementamos este valor? A través de las 4 capacidades fundamentales y potenciando las 4 capacidades básicas y fundamentales de la compliance. Esto es, primera capacidad, tenemos la capacidad de adquirir y mantener conocimientos en compliance, es decir, pasamos de un sistema limitado en el tiempo a una continuidad de formación y conocimientos en compliance a lo largo de toda la vida profesional. Segunda capacidad. Por otra parte, tenemos lo que son la capacidad de dominar las metodologías de aplicación en compliance. Es decir, pasamos de lo abstracto a lo concreto. Sabemos cómo vamos a implementar esa compliance en la empresa. Tercera capacidad. Tenemos la capacidad de disponer de los instrumentos tecnológicos que nos permitirán, con rigor y con facilidad, aplicar dicha compliance en la propia empresa. Y finalmente, la cuarta capacidad lo que fomenta es las destrezas en la ejecución de dicha compliance. Es decir, pasamos de lo que es eficaz a aplicarlo de una forma eficiente, es decir, con menores recursos y menores costes, para que en la empresa toda la compliance pueda ser implementada de una forma sencilla. ¿Cómo hacemos esto con la norma SG 900? A través de una serie de fundamentos y criterios. El fundamento nos lo aporta la propia norma. La norma como un patrón internacional que establece aquellos criterios. Los criterios que son el qué y el cómo nos dice que el qué y el cómo se implementa dicha compliance en la empresa. Estos fundamentos son 2 aspectos básicos que son comunes para los 3 actores de compliance. Estos actores de compliance distinguimos que son, por una parte, el compliance officer, en la figura básica de lo que sería el abogado colegiado, el abogado profesional o compliance officer en la empresa, que le aporta a la SG 900, le aporta esa seguridad y esa de implementar una compliance en la empresa con un rigor establecido por una norma y por un patrón. Le aporta también una diferenciación en el mercado y una seguridad frente a sus clientes. Además, es una certificación de la norma en Compliance Officer que también le otorga ese sello de diferenciación. Por otra parte, el segundo actor en Compliance tenemos que es la empresa. La empresa, por una parte, lo que hace la SG 900 es aportarle al empresario la seguridad que la compliance que se le está implementando está bajo un patrón internacional, que es la norma SG 900, que a su vez también incluye la ONE 19.601 en compliance penal. Está basado en un patrón de una norma internacional también dirigida a la dirección, recogida por la patronal como una norma internacional para la dirección de empresas. Le aporta la posibilidad de poder certificar a nivel legal, penal y de gestión la propia empresa y siempre con un ahorro de costes y de tiempo. Y finalmente el tercer actor lo tenemos en lo que es la certificadora, la entidad certificadora que gracias a tener un sistema y un programa homologado por la norma SG 900 puede auditar y certificar a la empresa de una forma rápida y sencilla con un ahorro de tiempo y un ahorro de costes y otorgarle el sello diferenciador en compliance. Por lo tanto, hemos visto que los fundamentos del criterio de la norma SG 900 basándose en el qué y el cómo, lo integramos con lo que sería la tecnología para aportar una facilidad en la implementación de la compliance y de esta manera lo que hacemos es implementar con un rigor y con una eficiencia adecuada dicha compliance y con una reducción de costes para la empresa. Reducción también de costes tanto económicos, tanto de personas como de medios y de recursos. Como hemos visto, se realiza la integración de lo que sería todo el tema tecnológico a el qué y el cómo se realiza la implementación. Vemos también entonces que se realiza a través de la Smart Compliance Office, Compliance SG 900, es una plataforma homologada y a través de sus diferentes fases, como veremos en otros programas, se implementa la compliance en la empresa. Finalmente, lo que estamos trabajando es el programa de certificación SG 900 como Compliance Officer, dirigido a aquellas personas que quieran
certificarse como tales a través de la integración de teoría y práctica desde el primer momento, con casos prácticos que se van desarrollando específicamente y con una tecnología y unas herramientas en sistema blended, online y diferentes vídeos y otros recursos para poder implementar esta certificación. Cuando el programa lo que finaliza es con la certificación en Compliance Officer, bien con la certificación SG900 o bien con certificación SG900 más certificación A+, con el sello de diferenciación también de A+. Ese sería el objetivo del programa de Compliance Officer bajo la norma SG900 y la implementación en las empresas. Muchas gracias. Bien, hemos tenido una breve explicación. Aquí tenemos de forma gráfica y más concreta esos tres actores principales, que es el Compliance Officer, la empresa y la certificadora. Y cuáles son las ventajas que aporta la SG900 desde el punto de vista de cualificación. Por ejemplo, un mayor dominio jurídico, mayor dominio de empresa, mayor recurso a nivel tanto tecnológico como de procesos, diferenciación en cuanto al tema de certificación internacional, seguridad en cuanto a riesgo profesional, confianza en empresas y acompañamiento. Estos serían los fundamentales para el Compliance Officer. Para la empresa, mayor seguridad en el alcance, cobertura, rigor, eficiencia en la implementación, costes de seguimiento y actualización. Y para la entidad certificadora está también mayor seguridad a la hora de dar o realizar las auditorías y, por lo tanto, también menores costes al tener mayores garantías, puesto que ya toda la tecnología que se utiliza es también tecnología homologada. Vamos a ver ahora el Compliance Officer empresarial. ¿Qué entendemos por el Compliance Officer empresarial? Es un profesional que posee el conjunto de conocimientos, capacidades y recursos necesarios para establecer e implementar de forma eficiente los procesos, procedimientos, competencias y buenas prácticas en empresas y organizaciones, con el objetivo de identificar, evaluar, prevenir y actuar delante de los riesgos normativos en los que puede incurrir la empresa a través de sus actividades y desarrollar e implementar los códigos éticos o de conducta que regulen sus comportamientos y relaciones con terceros. Bien, eso ya nos lleva a lo que hemos comentado anteriormente, que son las actividades de la empresa. Dentro de la SG900 tenemos lo que es la columna vertebral. Esta columna vertebral es común a cualquier empresa, de cualquier sector y de cualquier nivel de actividad. Los dividimos en lo siguiente. Todo lo que realiza la empresa está en uno de estos cajones: mercado, clientes, oferta, actividades, puestos y personas. ¿Qué quiere decir? Que vemos aquí que toda empresa va al mercado ¿para qué? Para obtener clientes. ¿Obtiene clientes mediante qué? Mediante una oferta. Esas ofertas las genera mediante unas actividades, esas actividades mediante unos puestos y esos puestos mediante unas personas. Esto nos ayuda mucho porque nos ayuda a simplificar y entender bien lo que es la estructura de la empresa de una forma sencilla, simple y que luego podamos poder integrar con todas las actividades, ya que una de las necesidades del compliance empresarial es tener que integrarse dentro de lo que es la organización de la empresa. Bien, vamos a ver un poco dentro de lo que es la cultura empresarial. Tenemos lo que son los dos apartados más importantes de la empresa, que son los resultados y las decisiones. Los resultados, el enfoque organizacional. ¿Cuáles son los objetivos que tiene la empresa? Por una parte, la rentabilidad, la reputación, la rotación, el rendimiento y la responsabilidad. Bien, estos objetivos, que son los objetivos que llevamos los 5 grandes retos de la organización, son también asumibles desde el punto de vista del Compliance Officer empresarial. Eso dentro de los indicadores económicos, ¿cómo nos afectan? Tenemos la demanda, la cifra de negocio, los costes directos, los gastos generales y los gastos de personal. Vemos en este caso que es una cuenta de resultados abreviado. Y luego, ¿cuál es la fuente de esos resultados? Pues la fuente de esos resultados es lo que hemos visto anteriormente: mercado, clientes, oferta, actividades y control, puestos y personas, que es lo que denominamos los procesos críticos de todo negocio. Y estas son las fuentes de los resultados y de los riesgos. Si no tuviéramos estas fuentes, no tendríamos los resultados, pero tampoco tendríamos los riesgos. Es decir, que es inherente que esos factores, esos procesos que denominamos críticos, van a ser el determinante de que podamos tener los riesgos. Eso nos ayuda mucho
a la hora de poder implementar, a la hora de poder entender la organización, a la hora de poderlo integrar en una cultura de compliance que es absolutamente necesario. Y para ello, ¿cómo dividimos las competencias que hay que desarrollar? Pues hay que desarrollar planificación, tener capacidad para realizar la planificación, organización, gestión, control y mejora continua de cada uno de ellos en los factores que nos importan a nosotros. En este caso estaríamos hablando desde el punto de vista de compliance. Vamos a ver una forma reducida de ver cómo integramos los objetivos, los procesos y los resultados en este gráfico que nosotros llamamos de atomización, que es el mínimo al que podemos reducir lo que es cualquier empresa sin perder sus propiedades. Hemos dicho, vamos al mercado para obtener clientes y con ello lo que buscamos es obtener la rentabilidad. Los clientes los obtenemos con la oferta y con ello lo que buscamos es tener la reputación. La oferta la realizamos mediante actividades y control y con ello tenemos la rotación. Las actividades y control las realizamos mediante puestos y tenemos la racionalización. Los puestos los desarrollan unas personas y con ellos tenemos el rendimiento. Las personas nos llevan al mercado y con ello tenemos la responsabilidad. Aquí vemos que en el caso que tenemos el mercado que nos da nuestra participación y la demanda, los clientes, la cifra de negocio, la oferta, los costes directos del producto, las actividades, los gastos generales, los puestos de personas, los gastos de personal. Tendríamos mercado, clientes y oferta, que serían los factores de competitividad que conforman la visión, y las personas, puestos y actividades que conforman la misión sería la productividad. Y aquí vemos un poco el enlace. Vamos a seguir un poco enlazando y profundizando, pero ya desde el punto más de compliance. Aquí vemos los riesgos penales. Bien, los riesgos penales los vemos ligados, en este caso, interrelacionados con lo que hemos denominado los procesos críticos de negocio. Y aquí vemos qué riesgos son los principales que tenemos para cada una de esas actividades. Los tenemos en riesgos penales. En el caso, por ejemplo, de España, ya sabéis que hay un número clausus de delitos. Bien, en otros países no. Puede ir diferente. Sin embargo, cuando hablamos de riesgos penales, hablemos, por ejemplo, ahora del caso de España, en muchas conferencias, muchas charlas, empezamos a hablar de cuáles son los riesgos penales con los que nos podemos encontrar. Por ejemplo, tráfico de personas, podemos empezar a hablar de tráfico de estupefacientes, tráfico de órganos, etc. Eso, lógicamente, en el sector de las pymes tiene muy poca acogida. ¿Por qué? Porque aunque el impacto sea muy grande, la probabilidad es muy baja de que eso ocurra. Y eso cada vez nos lo vamos a encontrar cada vez más en virtud a que las grandes empresas que ya van aplicando el compliance se lo van pidiendo a cada uno de sus proveedores. ¿Y eso qué quiere decir? A empresas más pequeñas. ¿A estas qué les implica más en el apartado de compliance? Si estamos hablando aquí de 33 delitos aproximadamente en el tema de riesgos penales, pasamos aproximadamente a unos 330 delitos en el caso de los riesgos legales no penales. Aquí vemos las principales fuentes de riesgos para cada uno de los procesos en su relación causa-efecto y cómo esos riesgos pueden afectar a uno o a 5 de los grandes retos de la empresa, es decir, rentabilidad, reputación, rotación, rendimiento, responsabilidad. Es decir, cada uno de ellos son necesarios, pero no por sí suficientes. Es decir, para que haya el apartado de sostenibilidad, se tienen que entrar en cada uno de esos 5 o se tiene que superar por parte de la empresa esos 5 retos ineludibles. También luego tenemos los apartados de gestión. Y aquí tenemos los principales riesgos de las empresas, partiendo por los procesos críticos, en que vemos también el efecto, cómo puede afectar a los riesgos desde el punto de vista, a los retos desde el punto de vista de sostenibilidad de las empresas. Un apartado donde podemos verlo de una forma más clara, en el apartado de decisiones y resultados que hemos dicho es lo importante desde el punto de vista del órgano de gobierno. El órgano de gobierno va a traer resultados a partir de sus decisiones. Aquí vemos dos líneas. Esta parte de la izquierda vemos los procesos críticos, vemos decisiones críticas en cada uno de ellos, de cada uno de los puntos, y vemos aquí cómo diferentes riesgos normativos nos afectan a cada uno de ellos. Entender y dominar esto
nos está dando un lenguaje para poderlo integrar compliance dentro de la cultura empresarial. No puedo ir solamente con un planteamiento jurídico o no puedo ir solamente desde un punto de vista parcial. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hace la SG900 es justamente dotar de una visión holística. Es decir, hasta ahora y muchas veces hemos estado acostumbrados a ver la empresa, pues por ejemplo, como se utiliza en los máster, que es una visión reduccionista. Desde 1908 que se generó el primer máster y que se dijo, ¿cómo enseñamos a la gente lo que es una empresa? Lo que se aplicó es coger y decir, como dice el dicho aquel, de cómo te comes un elefante, a cachitos. Es decir, dividimos la empresa, pues por ejemplo, en administración, en comercial, en marketing, en logística, etcétera. Bien, ¿y eso cuál es el objetivo o cuál es lo que se espera? Que se domine la empresa a partir del comportamiento de las partes. Bien, la experiencia lo que nos ha demostrado dentro de la SG900 es que el sistema funciona al revés. Es decir, la empresa es un proceso sistémico que nos obliga a conocer primero el todo o tener una visión del todo para dar coherencia y dar eficiencia a cada una de las partes. Esto en la práctica es importantísimo, sobre todo cuando te encuentras con un proyecto a nivel de compliance en el que tienes que generar la cultura, en el que no estamos hablando solamente desde un punto de vista del compliance, de buscar simplemente el apartado parcial, como puede ser la formación de los trabajadores o el código ético, etcétera, sino que lo que buscamos es justamente integrarnos dentro de esos retos que hemos comentado de la organización. Y esto nos da justamente una visión, y lo que se realiza dentro de la SG900 es que el profesional de compliance domine esa visión desde el punto de vista tanto de gestión como desde el punto de vista normativo. Aquí tenemos, por ejemplo, dentro de los comportamientos éticos también divididos los diferentes escenarios de comportamientos éticos por también cada uno de esos procesos críticos de negocio. Otro aspecto que nos interesa destacar es cuál es el rol del Compliance Officer. ¿Cuándo necesita una empresa un Compliance Officer? Aquí tenemos básicamente los escenarios comunes que seguro que todos ya conocemos, cuando el órgano de gobierno necesita tener conocimiento en relación a la situación de riesgos, cuando los socios desean tener confianza sobre la situación de la empresa, cuando la organización quiere estar en disposición de acreditar ante las autoridades su compromiso inequívoco del cumplimiento de sus obligaciones, cuando la organización adquiere el compromiso firme y explícito de generar conocimiento y conciencia sobre los valores. En fin, tenemos los principales factores y ya vemos que son factores tangibles, concretos, y esos son los que justamente aporta el Compliance Officer a la empresa. Otro aspecto es, decimos, ¿cuál es el perfil del Compliance Officer? Bueno, dependiendo del tipo de organización, puede ser un abogado. ¿Vale? Un abogado penalista conoce bien todo lo que es el tema de jurisprudencia, o si es procesalista, pero no en sí tanto el tema del sistema de gestión. Aquí justamente lo que buscamos es decir, bueno, el Compliance Officer no tiene por qué ser un especialista, por ejemplo, en procesal, sí que tiene que tener conocimientos jurídicos básicos y luego tiene que tener, y ya lo veremos luego, una serie de asesores, pero el perfil puede corresponder a un abogado, a un economista, a un auditor, a un ingeniero, a un químico, etcétera, dependiendo los sectores de actividad en que se pueda estar desarrollando. ¿Qué hace falta? Pues estamos hablando de que el compliance es una disciplina con dos características fundamentales. La primera, es una disciplina viva y segundo, es multidisciplinar. Con lo cual, normalmente el Compliance Officer tiene que estar bien conectado. Bien conectado, ¿qué quiere decir? Que tiene que tener a su alcance el poder realizar consultas tanto a ingenieros, a economistas, a químicos o abogados, dependiendo el nivel y la profundidad en la que se encuentre la organización. Otro aspecto, ¿cuáles son los contenidos del programa de certificación en Compliance Officer? ¿Qué es lo que denominamos el mapa de progreso? Aquí tenemos los 11 puntos, que son los aspectos jurídicos y empresariales en compliance, la norma referencial, que lo que hemos dicho nos da esa visión holística entre la integración de conceptos de gestión desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de empresa y desde el punto de vista de procesos y procedimientos tecnológicos a la hora de implementar.
el autoconocimiento profesional de las propias competencias, la gestión de proyectos e implementación de compliance, el contexto y estructura en compliance, objetivos, denuncias y sanciones, y así hasta el tema de compatibilidades y acompañamientos. Así tenemos, por ejemplo, aquí vemos algunos de los contenidos desde el punto de vista jurídico en que se nos ofrece dentro de lo que sería pues, delitos contra la hacienda pública, delitos contra la salud, delitos contra el medio ambiente, etcétera, etcétera. Esto sería en cuanto a una visión rápida en cuanto a competencias que se adquieren dentro de lo que es el Compliance Officer SG900. También ahora vamos a hablar del tema de las destrezas. Y dentro de las destrezas, ¿qué se busca? Dentro de las destrezas tenemos el Smart Compliance, que lo que intenta es simplificar lo complejo con un alto grado de seguridad. Simplificar lo complejo, como ya sabéis muy bien y seguro por experiencia, es de las cosas más difíciles que hay. Bien, la SG900 lo que aporta es mayor seguridad, sencillez, economía, rapidez y flexibilidad al proceso de implementación de compliance. Nos lo hace mucho más sencillo, mucho más fácil, y durante el proceso que está dentro de la suscripción de la certificación nos asegura que dominamos esos procesos. Luego vamos a ver también un ejemplo de cómo podemos gestionarlo. Aquí tenemos conocimientos, cuáles son las destrezas fundamentales, conocimientos y capacidades y recursos que hemos comentado anteriormente, destrezas, metodologías y medio, y dominio, flexibilidad y eficiencia. Vamos a ver un poco, por ejemplo, cómo sería una gestión y la gestión de riesgos desde el punto de vista de la Smart Compliance y de una forma sencilla. Primero tenemos que la aplicación de software para la gestión integral de compliance, para el sistema de gestión en compliance, se compone por una parte del alcance. ¿Cuál es el alcance que aporta? El penal, legal y de gestión. ¿Cuáles son las homologaciones? La homologación por la norma de referencia internacional SG900, auditable y certificable por A+, cumplimiento con los estándares internacionales, sus características, gestión en la nube, gestión integrada completa, integra formación en compliance, integra casos prácticos, integra enlaces de interés, integra auditorías, integra evaluación de conocimientos, es decir, que va mucho más allá para aportar. ¿Y por qué ese ir un poquito más allá? Porque lo que hace es dotar de herramientas necesarias que pueden surgir en cualquier momento dentro de la gestión del compliance, buscando que el compliance officer pueda siempre tener en sus manos el liderazgo de proyecto de compliance dentro de la organización. Aquí tenemos luego en qué consiste los 28 principales pasos para el tema de la integración del sistema de gestión de compliance. Lo que hemos dicho, ya homologado por la norma y homologado también por la entidad certificadora. Vamos a ver un ejemplo de canal de denuncias. ¿Cómo se detectan esas conductas delictivas? Por un lado tenemos el buzón ético, que sería donde se van a recoger todas esas denuncias, y por otro lado tendría el canal de denuncias. El canal de denuncias, el sistema incorpora un canal de denuncias que lo que nos va a permitir es, por un lado, escoger en qué idioma quiero que esté el canal de denuncias, cuál va a ser el enlace a ese canal de denuncias y cuál va a ser el enlace a la página posterior al envío de denuncias. Una vez que nos han introducido la denuncia, qué es lo que se le va a decir después. Y nos permite pues, personalizar para cada idioma una serie de textos, ¿vale? Un texto de introducción, un texto de protección de datos, un texto de finalización, que es el que se va a ver en la página posterior. Y, pues, por ejemplo, si lo estuviésemos viendo, este sería el buzón ético que yo podría enlazar pues, en mi web, en mi internet, donde quisiese, ¿vale? Por un lado, el objeto de la denuncia. Aquí me van a decir pues, hechos que son objetos de la denuncia, la descripción detallada, en qué momento ha sucedido, qué persona son las que están involucradas. Estos campos de aquí son todos obligatorios, ¿vale? Aunque yo quisiese seguir, me va a estar diciendo que no me deja. En el momento en que yo relleno esos campos, me va a dar a escoger si quiero identificarme o no quiero identificarme. Este punto es opcional, permite tanto denuncia anónima como denuncia nominativa. ¿Que no lo quiero introducir? Pues pasaremos ya a documentación. Yo aquí podría añadir cualquier tipo de documentación que considera ser relevante para mi denuncia, ¿no? Pues he realizado una foto donde se ve a una persona de la organización pues, cometiendo un delito, ¿no? Pues la podría juntar aquí, o un vídeo, o un documento
documento o cualquier tipo de documentación que yo quisiera adjuntar, la podría estar adjuntando. Y por último, el paso de aceptación, en el caso de que yo haya introducido datos como denunciante, pues todo el tema de protección de datos, de que mis datos van a formar parte del sistema de la empresa. ¿Vale? En el momento en que yo le diese aquí a enviar, esta información sería tramitada y aquí me aparecería el texto que hemos visto que yo puedo fijar para el último paso del canal de denuncias. Aquí se le puede explicar, pues, su información se va a tener en cuenta, en 48 horas las responderemos, en cuanto tengamos noticias, bueno, el texto que como empresa consideremos que hay que darle a la persona que está realizando la denuncia. Esa información que acabamos de introducir, cuando vayamos al buzón ético, veremos que, en este caso sería esta de aquí, ¿no? Vemos que de forma externa desde el buzón ético, a través de la web, nos ha llegado pues una denuncia. Yo podría ir a verla y en este caso pues tendría aquí toda la información que ha entrado, ¿vale? Pues, por ejemplo, si cogemos esta que sí que tiene datos un poco más reales, ¿no? Pues aquí tendríamos pues, los diferentes datos que nos ha aportado la persona que ha denunciado, en qué momento sucedió, qué persona es la responsable, ¿vale? En opinión del denunciante, quién es el denunciante, si nos han introducido aquí los diferentes datos, cuáles son las causas, qué solución es la que se ha dado y, bueno, aquí tenemos toda la trazabilidad pues, de esta denuncia, ¿no? Cuando editamos esta denuncia, podemos introducir qué trabajadores son los que están afectados y automáticamente la ficha de ese trabajador pues, va a quedar todo relacionado. Si hay algún tipo de medida que se ha tomado pues, para corregir o para detectar o para cualquier cosa que tenga que ver con la denuncia, la podemos estar asignando. Si hay algún tipo de sanción asociada a la denuncia, la vamos a poder estar introduciendo aquí desde el régimen disciplinario y si hay algún tipo de documento, lo vamos a poder también estar juntando. Los documentos originales que nos han introducido a través del canal de denuncias no los vamos a poder eliminar nunca, ¿vale? Bueno, hemos visto un trocito de los 28 pasos fundamentales dentro del sistema de gestión de compliance. Vamos a pasar al cuarto punto, que es, estamos en el 3, que son las destrezas, y vamos a hablar ahora del reconocimiento. Dentro de lo que hemos dicho de la solución SG900 está la certificación. Y la certificación lo que intenta, lógicamente, es hacer que crezcamos en conocimientos, que crezcamos en tecnologías, que crezcamos en soluciones, que tengamos una solvencia técnica profesional para poder comunicar al mercado nuestro valor y poder crecer tanto en clientes como en soluciones que podamos ofertar dentro de compliance. Vamos a ver un poco en el tema de certificaciones en qué consiste la certificación. La certificación es un certificado de competencias y capacidades profesionales en compliance. ¿Quién lo certifica? Bueno, perdón, antes, ¿quién lo imparte? Lo imparte Planinnova, que es un clúster de certificaciones de excelencia SG900, y lo certifica la entidad certificadora AP+. Tenemos luego, dentro de lo que es los certificados, la definición de lo que es el certificado, que significa, evidentemente, dar una evidencia al mercado de nuestra propia capacidad, los tipos de certificados que hay, oficiales, privados y de conocimientos. Aquí estamos hablando de un certificado de carácter profesional, que es dar garantías de que tenemos el conjunto de conocimientos y capacidades para el ejercicio profesional. Le damos un salto más y es un certificado de excelencia. ¿Por qué? Porque además de dar la evidencia de que tenemos el conjunto de conocimientos y capacidades, da también el reconocimiento de compromiso explícito de mejora continua del profesional a lo largo de la vida. Entonces, tenemos a la hora de ver qué se entiende por un certificado de competencias, lo que es la definición de la Organización Internacional del Trabajo de Suiza, que nos dice que una certificación de competencias es el reconocimiento público y documentado, formal y temporal, de la capacidad laboral demostrada por un profesional efectuado con base en la evaluación de sus competencias en relación con una norma. Eso nos lleva a poder obtener el certificado, en este caso vemos el certificado de A+, en el cual nosotros podemos, evidentemente con mayor seguridad y en menor tiempo, dar garantías a nuestros interlocutores de nuestras propias capacidades. ¿Qué reconocimiento tiene? Aquí tenemos más de 75 países, tenemos en la parte de abajo los países y con el color naranja de cobertura,
donde es validada la certificación SG900. ¿En qué consiste? Pues aquí tenemos la modalidad dentro de lo que es la suscripción, la podemos realizar y siempre es online, va con tutor, la dedicación es de 2 meses y medio a 3 meses y lo que da es el certificado como Compliance Officer SG900. Evidentemente va dedicado a profesionales, con lo cual, ¿qué quiere decir? Que yo puedo aplicar el tiempo y el ritmo que crea pertinente. Normalmente vienen a ser unas 4 horas a la semana. Un apartado importante, nos puede pasar que cuando estemos certificándonos nos aparezca un proyecto en especial que requiera toda nuestra atención. Con lo cual, lo único que tenemos que hablar es con el tutor y pedirle una excedencia durante el periodo de tiempo que tengamos el proyecto en marcha. El objetivo, lógicamente, es que sea compatible y que sea absolutamente integrable con nuestra propia actividad profesional. Bien, ¿qué más nos da la SG900 dentro de lo que es el apartado de reconocimientos? Nos permite y se realizan diferentes tipos de actividad a la hora de poder divulgar cuáles son las ventajas y las características que componen la SG900. Entre ellas, por ejemplo, en diferentes colegios profesionales. Aquí tenemos Madrid, Málaga, Sevilla, diferentes colegios de abogados. Tenemos después 2 congresos internacionales que se han realizado en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Se han desarrollado también dentro de diferentes proyectos con universidades, con la Universidad Autónoma de Bellaterra y con la Universidad Europea del Atlántico. En este caso ponemos un ejemplo que es de dirección de empresas y ponemos otro que es en el tema de compliance. Tenemos después, por ejemplo, la participación en diferentes foros de excelencia, es donde participa la SG900 y donde ha obtenido la mención de honor en dichos foros. Es también la norma SG900, la única norma referencial internacional en compliance que cuenta con el aval institucional y académico del Consejo Superior Europeo de Doctores y Doctores Honoris Causa. Aquí tenemos, pues, por ejemplo, la reunión de la SG900 con premios Nobel de Economía, Medicina y Física, justamente desarrollando qué es lo que hace falta o cuál es la manera más eficaz de poder apoyar a los profesionales en su día a día. Esto nos permitió, pues, por ejemplo, durante 2 años seguidos, poder tener reuniones que incluían, pues, compartir mesas redondas, desayunos, comidas, cenas, y poder hablar de la experiencia con, evidentemente, la garantía que otorga el hecho de tener visiones de diferentes premios Nobel y además de diferentes disciplinas. Otro tema, es la aparición en diferentes prensa escrita. Otro tema también es la participación, por ejemplo, de las patronales. En este caso tenemos la patronal PIMEC, que es la número 1 en Cataluña en cuanto al tema de las pymes, en el acuerdo firmado con APLUS para impulsar y desarrollar la SG900 dentro de la pequeña y mediana empresa. Es decir, por una parte, Compliance Officer SG900, decimos, es el equilibrio perfecto para el desarrollo profesional porque integra la parte de conocimientos, destrezas técnicas, tecnologías avanzadas y desarrollo profesional continuo. El desarrollo profesional continuo, ¿qué quiere decir? Que es un sistema abierto en el que dentro de la plataforma en la que estamos suscritos, nos da pues, las conferencias más relevantes que se han dado a nivel internacional, los documentos más importantes que hay o que han salido dentro de lo que es la red, y lo que se hace es validar aquellos puntos que tienen, o aquella información y aquellos contenidos que tienen validez y que están contrastados por sus propias fuentes, y nos los pone a nuestra disposición de forma estructurada. Mucho más fácil, evidentemente, y en menor tiempo, que buscar temas por la red. Y luego, otro apartado también muy importante es que también nos da las herramientas. Y las herramientas, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, el vídeo que hemos visto, pues, por ejemplo, para hacer el tema de los códigos éticos, los tenemos también dentro de la misma plataforma. Lo que hemos visto es un repaso rápido
de lo que es la norma, las competencias, las destrezas, la certificación y la actualización. Muchísimas gracias a todos. Gracias por la asistencia.